Bienvenidos a Reflexiones de la Doña. Hoy les traigo refranes llenos de sabiduría y enseñanzas. ¿Listos para descubrirlos? Acompáñenme. Quien mucho tiene, mucho gasta, y quien poco tiene, poco le basta. Este refrán describe una realidad humana que se ha repetido a lo largo de la historia, independientemente del lugar, la cultura o la época. Este dicho popular señala que el comportamiento económico de una persona no depende únicamente de la cantidad de dinero que posee, sino también de sus hábitos, su mentalidad, sus necesidades percibidas y su manera de relacionarse con la abundancia o con la escasez. Cuando alguien tiene más recursos, tiende a aumentar su estilo de vida en proporción a lo que posee. Esto produce un curioso fenómeno: a mayor ingreso, más gastos, y muchas veces, más compromisos, más responsabilidades y más expectativas externas. Es la conocida expansión del nivel de vida, donde lo que antes parecía un lujo se vuelve una necesidad. Por el contrario, quien tiene pocos recursos suele aprender, por necesidad y por experiencia, a ajustarse, a valorar lo básico, a gastar con prudencia y a encontrar satisfacción en lo simple. No porque no desee más, sino porque ha aprendido a sobrevivir y a desenvolverse dentro de sus posibilidades. De ese proceso nace un tipo de fortaleza que no siempre llega a quienes nunca han carecido. Este refrán no es una crítica directa a la abundancia ni un elogio ciego a la pobreza, más bien, advierte sobre la tendencia a perder el control cuando se tiene demasiado y a subestimar la sabiduría que surge de vivir con menos. También nos recuerda que los recursos no garantizan equilibrio emocional ni decisión financiera consciente. Y sobre todo, expone una verdad sencilla: la relación entre dinero y hábitos es más poderosa que la cantidad misma. Veamos la historia de Eduardo y Manuel: dos vidas, dos bolsillos, dos formas de gastar. Eduardo y Manuel crecieron en el mismo barrio, jugaron en las mismas calles y asistieron a la misma escuela. Sus familias no eran ricas, pero tampoco vivían en extrema pobreza, vivían de manera modesta, con lo suficiente para comer, estudiar y compartir momentos sencillos. Con el tiempo, sus caminos laborales fueron muy distintos. Eduardo fue creciendo con una ambición enorme. Quería tener dinero, mucho dinero, para vivir como se debe, como él decía. Estudió administración, consiguió empleo en una empresa grande y con los años llegó a ocupar un puesto bien pagado. Sus ingresos eran altos, su estilo de vida también. Al principio ganaba poco, pero gastaba de manera prudente. Sin embargo, cuando lo ascendieron y empezó a ganar el doble, cambió el carro por uno más moderno. Renovó su guardarropa, se mudó a un apartamento más grande y empezó a comer fuera casi todos los días. Cuando le volvieron a subir el salario, también aumentaron sus gastos. Se inscribió en un gimnasio costoso, compró muebles caros, un televisor enorme, un celular de última generación y comenzó a viajar los fines de semana. Cada vez que tenía más, gastaba más. Y aunque ganaba 10 veces más que en su primer empleo, siempre sentía que le faltaba algo. Un artículo, un lujo, un plan, un gustito para sentirse completo. A simple vista, Eduardo era un ejemplo de éxito. Pero por dentro vivía con ansiedad financiera. Tenía deudas por todas partes: tarjetas, préstamos, financiamientos. El salario se le iba tan rápido como llegaba. Un día, en una reunión familiar, su primo le preguntó: «Eduardo, ¿y tú ahorras?». Eduardo se rió con orgullo: «Para eso trabajo tanto, para no estar guardando». Pero su risa no ocultaba la realidad: vivía de cheque en cheque. Mucho tenía, mucho gastaba. Y jamás reconocía que vivía más preocupado que satisfecho. Por otro lado, estaba Manuel. Él no pudo terminar la universidad porque su familia no podía costearlo. Entró a trabajar como ayudante en un pequeño taller. Su salario nunca fue alto, pero siempre tuvo una mentalidad distinta: valoraba cada peso, cada comida, cada oportunidad.
Mientras Eduardo aumentaba gastos, Manuel aumentaba habilidades. Aprendió mecánica, reparación de motores, pintura automotriz y electricidad básica. Todo lo que ganaba lo administraba con cuidado. Vivía en una casa modesta, pero cómoda. No tenía carro, pero ahorraba con disciplina. Sus gastos eran pocos: comida, transporte, herramientas para su trabajo y alguna que otra salida con amigos. Un día, el dueño del taller donde trabajaba se enfermó y decidió cerrar. Los demás empleados quedaron sin empleo, y Manuel también. Pero Manuel no se desesperó. Con el dinero que había ahorrado y las herramientas acumuladas durante años, decidió montar su propio pequeño taller en el patio de su casa. No era grande, ni moderno, ni tenía letreros luminosos. Pero era suyo. Los vecinos empezaron a llevarle motores, bicicletas y lavadoras para reparar. Poco a poco, su clientela creció. Manuel nunca ganaba demasiado, pero siempre vivía en equilibrio. Su filosofía era simple: lo que tengo, lo administro, y lo que no tengo, no lo gasto. Con el tiempo, abrió un pequeño local, contrató a 2 ayudantes y hasta pudo matricularse en cursos nocturnos para mejorar sus conocimientos. Tenía menos que Eduardo, pero vivía más tranquilo. Poco tenía, pero poco le bastaba. Años después, Eduardo llevó su carro de lujo al taller de Manuel. No lo hacía por simple coincidencia, sino porque su mecánico habitual le había fallado y alguien del barrio lo recomendó. Cuando se vieron, se abrazaron con alegría. Mientras revisaba el carro, Manuel observó que Eduardo miraba el celular con ansiedad, como revisando deudas, pagos y correos del banco. Manuel, que era discreto pero sabio, le dijo: Eduardo, tú tienes el carro, la casa y los viajes, pero se te nota en la cara que no tienes paz. Eduardo bajó la mirada. Nunca nadie se lo había dicho tan directo. No sé qué hacer, Manuel, trabajo más que nunca, gano más que nunca, pero siempre estoy más ahorcado que antes. Entonces Manuel le respondió con calma: es que cuando uno no conoce sus límites, el dinero se va como agua entre las manos. A veces, el que poco tiene aprende a vivir, y el que mucho tiene solo aprende a gastar. Eduardo sintió un golpe en el corazón. Por primera vez entendió el refrán. El refrán: quien mucho tiene, mucho gasta, y quien poco tiene, poco le basta. No pretende condenar a los ricos ni idealizar a los pobres. Su propósito es advertir sobre una verdad profunda. El verdadero equilibrio financiero y emocional no depende de cuánto tienes, sino de cuánto sabes administrar, agradecer y valorar. Muchas personas creen que ganar más dinero resolverá todos sus problemas. Pero la experiencia demuestra que, sin disciplina y sin límites, más ingresos solo traen más compromisos, más gastos y más estrés. El dinero, cuando no se maneja con sabiduría, se convierte en un amo exigente que nunca queda satisfecho. En cambio, quienes aprenden a vivir con poco desarrollan habilidades que no se compran: creatividad, resiliencia, agradecimiento, prudencia, organización. Descubren que la felicidad no depende de tener más, sino de valorar mejor lo que ya se tiene. Y cuando finalmente logran prosperar, esa prosperidad tiene raíces más fuertes. Este refrán también enseña que la abundancia sin control se vuelve desorden, y la escasez bien manejada se vuelve escuela. El siguiente refrán es: aún para ser pobre es menester caudal. Este refrán expresa una realidad dura, palpable y cotidiana: vivir con poco cuesta caro. Significa que incluso las personas con bajos recursos necesitan dinero para poder mantener lo básico. No se trata únicamente del deseo de acceder a lujos o comodidades, sino de la simple necesidad de cubrir gastos fundamentales que, paradójicamente, suelen ser más altos para quienes menos tienen. Este refrán critica, señala y desnuda una verdad social. La pobreza exige un esfuerzo económico mayor que la riqueza.
Porque quienes tienen pocos recursos a menudo enfrentan precios más altos, menos opciones, intereses elevados, condiciones rígidas, limitaciones en movilidad, decisiones obligadas y costos ocultos. Por eso el refrán señala que, para enfrentar la vida básica diaria, hasta el pobre necesita caudal, es decir, dinero. Lo que pretende es mostrar que, aunque se tienda a pensar que quien tiene menos gasta menos, la realidad es opuesta. La pobreza tiene costos altos y consecuencias acumulativas. Como ejemplo tenemos la vida de doña Margarita y el precio de tener poco. En un pequeño barrio urbano vivía doña Margarita, una mujer de 55 años, madre de 3 hijos adultos y abuela de 2 nietos. Ella trabajaba limpiando casas por jornada, ganando justo lo necesario para cubrir la comida, el alquiler y algunos gastos básicos. A simple vista parecía una mujer organizada, fuerte y capaz de sostener su casa con lo poco que ganaba. Pero la realidad era muy distinta, cada peso que no tenía le salía caro. Una mañana, al abrir su nevera, se dio cuenta de que ya no enfriaba. El técnico le pidió 1.500 pesos solo por revisarla, sin garantía de que la reparación costara menos de 5.000. Margarita, sin ahorros, hizo lo que podía, usar hielo, comprar comida diaria y evitar que se dañara. Resultado, compró hielo durante un mes, 1.200 pesos. Compró comida al detalle, gastó 600 pesos más por semana. Se le dañaron productos perecederos, 800 pesos más. Lo que habría sido una reparación de 5.000 pesos, terminó costándole más de 7.000 en un mes, sin resolver nada. Pero ella no podía reparar la nevera porque, literalmente, no tenía el caudal inicial. El refrán aún para ser pobre es menester caudal nos enseña una verdad que incomoda, pero también despierta conciencia, la pobreza es cara. Este refrán no invita a conformarse, sino a comprender, empatizar y actuar. Nos llama a valorar el esfuerzo de quienes viven con poco y aún así sostienen una vida digna. También nos empuja a planificar mejor, a ahorrar lo posible, evitar decisiones impulsivas. Y buscar oportunidades que, aunque pequeñas, vayan cambiando las condiciones. No es la pobreza la que define a una persona, sino su lucha diaria, su administración, su resiliencia y su deseo de mejorar. Pero incluso en esa lucha, hace falta dinero para salir adelante. El refrán nos recuerda que todos necesitamos recursos para vivir, crecer y avanzar. Y que la sociedad debe comprender y apoyar más a quienes enfrentan las dificultades más costosas, las de tener poco. Cronómetro igual a 1300. El siguiente refrán es: ir por lana y volver trasquilado. El refrán ir por lana y volver trasquilado describe una situación donde una persona sale a buscar ganancia, provecho o beneficio, pero termina perdiendo más de lo que intentó obtener. Es una advertencia sobre la ambición mal calculada, la ingenuidad disfrazada de oportunidad, la confianza ciega y la falta de prudencia ante decisiones que parecen seguras, pero esconden riesgos. Este refrán muestra que no todo lo que brilla es oro. A veces las personas creen encontrar una ocasión que no deben dejar pasar, una oferta demasiado buena para ser rechazada, una promesa de ganancia fácil, o una persona que nunca fallaría. Sin embargo, el deseo de obtener un beneficio rápido puede nublar el juicio y llevar a caer en trampas, engaños o decisiones apresuradas. La expresión también resalta cómo la vida, en su ironía, devuelve lecciones duras. Quien sale confiado puede regresar humillado, quien busca ganar termina perdiendo. Y quien presta sin pensar puede quedar en peor situación que quien pidió. A modo de ilustración veamos la historia de Marcos. Era un hombre común. Trabajador, dedicado, serio con su dinero, padre responsable, alguien que sabía lo que costaba ganarse cada peso. Durante años había ahorrado con disciplina, guardando poco a poco un fondo que esperaba usar para arreglar su casa o iniciar un pequeño negocio familiar. Pero un día llegó a su vida un conocido, porque ni amigo era, llamado Julián. Julián apareció con voz suave, sonrisa calculada y un discurso convincente.
Le dijo a Marcos que estaba a punto de cerrar un negocio que le dejaría ganancias seguras, dinero en 2 semanas, intereses que un banco jamás pagaría. Le habló con palabras grandes, promesas bonitas y una seguridad exagerada. Prometió devolverle el dinero prestado con un 30% adicional. Es solo por 10 días. Hermano, si dejas pasar esta oportunidad, te vas a arrepentir. Marcos dudó, claro que dudó. Pero en su cabeza empezó a sonar la idea, si esto es real, puedo multiplicar el ahorro que tanto me ha costado, puedo adelantar mis planes, puedo mejorar la casa, puedo ayudar más a mis hijos. Y así, la ambición, esa que entra sin permiso, comenzó a empujar la puerta. Finalmente, decidió prestar a Julián casi todo lo que tenía ahorrado en años. No lo hizo por maldad ni por avaricia extrema, sino por ilusión, por creer que era su momento de mejorar. Julián tomó el dinero con la misma rapidez con la que desapareció. Los 10 días pasaron. Luego 20. Después un mes. Y finalmente, silencio total. Marcos llamó decenas de veces. Nada. Visitó la casa. Desocupada. Preguntó en el trabajo. Ya no laboraba allí. Mientras más buscaba, menos encontraba. Y entonces lo entendió, había caído en una trampa. Había confiado en un discurso bonito. Había entregado los ahorros que tanto sudor costaron. Había ido por lana, y volvió trasquilado. El golpe emocional fue más fuerte que el económico. Se sintió ingenuo, tonto, engañado. Pero lo peor era tener que explicarle a su familia que el dinero ya no estaba. El ahorro que representaba sacrificios, noches sin gastar, prioridades ajustadas y metas esperanzadas, desapareció. Durante meses vivió con vergüenza. Cada vez que alguien hablaba de prestar dinero, él callaba. Cada vez que veía a alguien confiado, recordaba su error. Cada vez que necesitaba algo para su casa, sentía el vacío económico. Marcos aprendió por las malas una de las lecciones más duras de la vida. A veces el que quiere ganar más rápido termina perdiendo más profundo. Este refrán es uno de los más amargos, porque habla de una realidad que muchos han vivido. Se pierde por confiar, por apresurarse, por dejarse deslumbrar por la ilusión del beneficio fácil. La vida es sabia, pero también dura. Y cuando uno no escucha sus advertencias, se encarga de enseñar con golpes. Ir por lana y volver trasquilado no es solo perder dinero. Es perder confianza, estabilidad emocional, tranquilidad del alma. Pero también es ganar experiencia. Y a veces, la experiencia es la única riqueza que queda cuando el dinero se va. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de estas reflexiones? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Suscríbete para más reflexiones sobre la vida, el crecimiento personal y la sabiduría popular.